posible que creas que eso que estás sintiendo por esa persona realmente es amor, pero por allá por dentro, en tu interior, sabes que algo no marcha bien, que algo no se siente bien. De pronto estás sintiendo tristeza o ansiedad incluso, y esas, ojo, esas son señales de que realmente lo que puedes estar sintiendo por esa persona es un apego que no es sano, es un apego muy intenso derivado de un trauma. Y a este tipo de apego en psicología se le conoce como vínculo por trauma o vínculo traumático, y está derivado de algún tipo de abuso que se sufrió en el pasado, ya sea en una relación anterior o durante la infancia. Y lo cierto es que este tipo de abuso realmente queda muy grabado en tu parte más interna, en tu memoria, en tu ser, y hace curiosamente que se genere un vínculo con ese abusador. También debes tener en cuenta que ese abuso puede no solamente ser psicológico, sino que también puede llegar al abuso físico en cualquiera de sus manifestaciones. Los investigadores Jeffner y Rossman definieron el abuso como ese ataque directo, profundo, hacia esa parte más interna de nuestro ser, que es sagrada, que interfiere con nuestra capacidad para desarrollarnos y para madurar de una forma adecuada y saludable. Ese abuso emocional puede provenir no solamente de los familiares, de los padres, de los hermanos, de su círculo más cercano, sino que puede tener su origen, por ejemplo, en el lugar de trabajo, en los entornos educativos, puede incluso provenir de algunos amigos. Y este abuso no solamente va a afectar a individuos, sino que puede afectar a grupos enteros, niños o adultos por igual. Incluso en los niños, algunos investigadores lo relacionaron con esos comportamientos agresivos hacia los animales. Un estudio muy interesante de la Universidad de Victoria en Wellington, Nueva Zelanda, definió 3 componentes claves para que se desarrolle ese vínculo traumático. Uno es el amor, es decir, que la víctima no contempla su vida si no es junto a esa persona, a su abusador. El otro es la justificación de esos comportamientos del abusador. Detrás de esta justificación hay una serie de distorsiones cognitivas por parte de la víctima que hacen que defienda siempre la posición y el actuar del abusador, y también que se justifique a sí misma esos comportamientos. Y por último, evidentemente, está el daño psicológico, el daño físico, ese daño mental que queda obviamente derivado de todo este abuso que sufre la víctima a lo largo del tiempo. Durante este estudio se practicó un test relacionado con el síndrome de Estocolmo, es decir, ese apego hacia el abusador, a un grupo de mujeres que evidentemente venían siendo maltratadas. Resulta que entre más altos los puntajes en este test, más alta era la probabilidad de que esas mujeres retornaran con su abusador una y otra vez. Y una de las distorsiones cognitivas curiosas era que veían a esa persona no como un abusador, sino todo lo contrario, como una persona cariñosa y como una persona realmente arrepentida. Este vínculo con el abusador puede durar meses o incluso años y tiene unas señales muy características. El primer signo clarísimo de vínculo por trauma hacia un abusador es la lealtad. Las víctimas desarrollan mucha empatía hacia el abusador y en su mente justifican siempre ese comportamiento maltratador, ya sea porque tuvieron un mal día, porque tiene problemas en el trabajo, por su situación económica, por su infancia, por sus compañeros de trabajo, por la situación del país. por lo que sea, siempre existirá una justificación por parte de la víctima. Otra característica clarísima es que la víctima se siente responsable de la felicidad del abusador. Su vida se convierte en una angustia y en un estrés constante porque no quiere verle mal, porque no quiere verle disgustado, y en el fondo hay un terror intenso a las reacciones del abusador. Es muy común que la víctima se deje de lado a sí misma, saque todos sus sentimientos, todas sus necesidades, sus emociones, y anteponga las necesidades, los sentimientos, el bienestar de su abusador. Esto con el tiempo genera un vacío emocional. Si hay algo que genera apego y adicción, es el abuso
sumado a la bondad. El abusador no siempre, no todo el tiempo es malo y tiene malos comportamientos. A veces puede tener alguna que otra muestra de bondad, de compasión, de ayudar al otro. Entonces, estas pequeñas muestras que se conocen como reforzamiento positivo intermitente hacen que su víctima se apegue todavía más a ellos. Por cierto, estas señales que te he contado hasta ahora ya son un indicador de que no deberías seguir en esa relación. Sin embargo, te dejo aquí arriba un video donde te cuento otras señales que te indican que es hora de salir de una relación. El abusador generalmente lleva a que su víctima se aísle de su familia y de sus amigos. Pero no te confundas, porque no lo hace de una forma directa o explícita. Bueno, puede que en algunas ocasiones sí, pero generalmente la víctima llega a aislarse porque se siente avergonzada o teme que la juzguen sus familiares, sus amigos, por las actitudes y por los comportamientos de su victimario. El autoengaño es otra característica de este tipo de vínculo traumático. La víctima comienza a justificarse a sí misma los comportamientos del abusador. Asume que es por culpa suya que esa persona reacciona de esta manera. Bueno, quiero hacer una aclaración. Tanto el abusador como la víctima puede ser hombre o mujer. Aquí no hay distinción. Continuando con las señales, otra es la justificación ante los demás. La víctima tiende a justificar el comportamiento del abusador ante sus familiares, ante los amigos, ante todas las personas conocidas. Recuerda que en medio de todo, para la víctima, su abusador tiene cosas buenas. En medio de todo, no es tan malo. Por otro lado, la víctima presenta una especie de adicción. Realmente así responde su cerebro a este tipo de maltrato psicológico. Realmente no puede visualizar ni por un instante que esa persona deje de estar a su lado. No importa que implique sufrir. Esto les lleva, por ejemplo, a sentirse culpables incluso por seguir su vida común y corriente. Te pongo un ejemplo. Si algún día la víctima decide ir con sus amigos a tomar un café, a pasar la tarde con sus amigos, comienza a invadirle ese sentimiento de angustia, de culpa. Ese miedo que hay detrás es lo que hace que la víctima se paralice y siga firme, ahí, leal, vinculada a su abusador. Si te has sentido identificado con una o varias de las señales que te acabo de mencionar, muy posiblemente estás sufriendo de un vínculo traumático, de un apego malsano hacia una persona abusadora, que en muchos casos puede tener rasgos narcisistas o incluso de psicopatía. Lo mejor que puedes hacer por ti, por tu bienestar, por tu salud mental, es vencer ese miedo y acudir cuanto antes con un profesional en salud mental, ya sea un psiquiatra o un psicólogo, que estamos capacitados para ayudarte en este tipo de situaciones. No esperes a que la situación empeore y se salga de control. A propósito, si quieres conocer más acerca de por qué nos quedamos en relaciones infelices, te dejo este video aquí al final para que conozcas un poco más del tema.